Linao limpió el sudor de la cabeza, y la llave en la caja de herramientas estaba cubierta de aceite. El viejo motor Argent frente a él emitió una babosa profunda, como un anciano toser, y podía dejar de respirar en cualquier momento. Se puso en cuclillas en la esquina del taller de reparación. La ropa de trabajo gris en su cuerpo había sido teñida durante mucho tiempo para que no pudieran ver sus colores originales. Los colegas a su lado estaban gritando para salir del trabajo y tomar una copa, pero ni siquiera tuvo tiempo de levantar la cabeza. Esta armadura de la máquina son los bienes reservados del equipo de defensa colonial. Aunque es demasiado viejo, si está dañado, habrá una pequeña esperanza de salvar tu vida en el campo de batalla. Hermano Ao, ¿estás trabajando en horas extras de nuevo? No trabajes demasiado duro. El enemigo puede no venir mañana. Un joven reparador pasó y palmeó a Linao en el hombro con una sonrisa. Deja de hablar, estos planchas no están esperando a nadie. Linao no respondió y se centró en ajustar la válvula de presión del motor, y no pudo evitar murmurar, si pudiera dormir un poco más, no quisiera vivir con estos cables de cobre rotos. Esto fue en 2473 DC. The Earth had long become an empty shell. Los humanos se dispersaron en colonias alienígenas como langostas, pero aún no escaparon de la vida del campo de batalla. La nueva colonia Dawn, donde se encuentra Linao, es solo un pequeño punto discreto, con muy pocos recursos, pero también fue atacado por el ejército de ayuda de Carlos Ville. La otra parte tiene grupos de robots gigantes, llamados Dios de la Máquina, y cada uno puede aplastar las líneas de defensa de sus pequeños lugares. En el nuevo amanecer, incluso la armadura de ideas afines no es mala. Todavía se debe a Linao, un trabajador de mantenimiento como este que está luchando por Occidente y convirtiendo el hierro de desechos en un tipo capaz. Sin embargo, cuando se trata de Dios Jian, es algo jerárquico. Estos robots gigantes no son solo máquinas de guerra, sino también su propia conciencia de bajo nivel y pueden tener algún tipo de conexión con el espíritu humano y lograr la llamada unidad de máquina humana. Bajo este estado, el poder de lucha del dios de la época puede ser varias veces mejor, y es simplemente la bala nuclear en el campo de batalla. Desafortunadamente, hay tan pocas personas que pueden hacer esto. Casi todos los principales impulsores de toda la fuerza principal, entonces, ¿cómo pueden obtener una habilidad básica como Linao para fantasear con eso? Aozi, ven aquí. Lejos de la distancia, la cabeza del reparador gritó con un huracán en su voz. Linao dejó las herramientas en su mano, se frotó el dolor de hombros y se acercó y vio que el viejo Zan estaba parado junto a un montón de partes desechadas, su rostro no estaba muy alineado. Señaló una máquina enorme en la esquina con una tela gruesa a prueba de polvo y dijo en voz baja, los pedidos anteriores nos permitirán arrastrar a este veterano y verificar si se puede usar. Linao miró con los dedos del viejo, sus ojos se estrecharon ligeramente. La rueda de la máquina era inusualmente grande, e incluso a través de la tela a prueba de polvo, podía sentir una sensación de presión inexplicable. Otros reparadores habían existido durante mucho tiempo y discutidos. ¿No es este el Thunder Core? Escuché que era una antigüedad de hace unas décadas, así que ya lo informé, ¿verdad? ¿Cuál es el desperdicio? Este dios robot había guardado toda la galaxia en ese entonces, y escuchó que elegiría a los conductores por sí solo, y la mayoría de la gente ni siquiera podía comenzarlo. Linao escuchó estas palabras de ocio, y no hubo pequeños problemas en su corazón. Él es solo una máquina de reparación. No importa que sea un hierro residual, siempre que pueda repararse. Caminó hacia adelante, levantó una esquina de la tela a prueba, revelando una cubierta dorada oscura, con la superficie cubierta de rastros de la guerra, como si se quejara de su antigua gloria. No te quedes atónito, jódete. El viejo aplaudió las manos, señalando a todos que se dispersen, y luego se volvió hacia Linao. Usted es responsable de la inspección del sistema central. Otros verificarán la armadura externa y los módulos de armas. Debe hacerse esta noche, y escuché que las principales tropas del enemigo se están acercando. Linao hizo clic en la cabeza, arrastró la caja de herramientas y se subió al canal de inspección de la máquina y se damensó en la placa de control del núcleo. Estaba cubierto de polvo, y las luces indicadoras en el panel de control ya se habían oscurecido, como si estuvieran muertos. Conectó la fuente de alimentación e intentó iniciar el sistema. Solo un montón de códigos de mal funcionamiento aparecieron en la pantalla, como si se burlara de su incompetencia. ¿Es esta cosa rota realmente mala? Linao murmuró, golpeó los dedos en el panel por varias veces e intentó dibujar los datos de diagnóstico. Pero en este momento, una vibración de baja frecuencia provenía repentinamente de la profundidad de la máquina, como si el latido del latido fuera lento y poderoso. Su mano se detuvo involuntariamente, y una inexplicable inquietud surgió en su corazón. Luego, las luces en la placa de control parpadearon, y el código en la pantalla desapareció, reemplazado por un sintetizador bajo. Se detectó la señal biológica, la coincidencia de frecuencia mental.
Li Nao quedó atónito por un momento, y la primera reacción en su cerebro fue que había escuchado algo mal. ¿No ha sido borrado esta máquina adiós hace mucho tiempo? ¿Cómo puedes seguir hablando? Pero antes de que pudiera reaccionar, una sensación fría de repente surgió por detrás, como si algo hubiera sido perforado en su mente. Su visión comenzó a difuminar, y el control a su alrededor parecía ser arrastrado a un espacio oscuro sin ningún lado, y solo la voz quedó en sus oídos para responder, confirmación total de Aves. Comience la secuencia. ¿Qué está sucediendo? Li Nao quería tropezar, pero su cuerpo no podía moverse. Solo podía sentir que su mente fue empujada a un territorio extraño con una mirada leve. Parecía estar parado en el aire interminable, frente a él había una gran máquina, el cuerpo del núcleo del trueno. Sus ojos iluminaban una luz roja oscura, como si hubiera cobrado vida, mirándolo directamente. ¿Quién eres? Li Nao trató de abrir la boca, su voz temblando en el aire. Nunca había experimentado esto y estaba extremadamente en pánico, pero tenía una sensación indescriptible de familiaridad, como si esta máquina Dios lo estuviera esperando durante mucho tiempo. Soy el núcleo del trueno, secuencia de Guardián 003. La voz baja resonó directamente en su cerebro, llevando una majestad incuestionable. ¿Tu frecuencia mental me coincide? ¿Aceptas conjuntamente? ¿Pino común? ¿Qué pasa con la comunión? Li Nao estaba empapado en agua, pero antes de que pudiera preguntar con claridad, mucha información desconocida inundó repentinamente en el mar del cerebro, como si alguien metiera directamente un libro en su cerebro. Vio una escena de una guerra, con innumerables dioses matando en el cielo estrellado, y el núcleo del trueno parado en el centro de la batalla, como una montaña increíble. En este momento, el núcleo del trueno en el aire volvió a abrir la boca, el crisantemo está a punto de ser completado y listo para fusionarse. ¡Espera! ¿No he descubierto qué está pasando? Li Nao gritó, pero antes de terminar de hablar, su conciencia fue retirada a la realidad por una gran fuerza. Todas las luces en la placa de control se iluminan, y la máquina emite un caracol, como si realmente hubiera cobrado vida. Su mano fue presionada inconscientemente en la barra de control, y había una sensación extraña en su cerebro, podía escuchar la idea del núcleo del trueno, como si estuviera en un susurro, diciéndole qué hacer. Aozi. ¿Qué estás haciendo? The old man's voice came from outside, with a clear shock. Solo entonces Li Nao se dio cuenta de que toda la reparación estaba temblando, y la cubierta del núcleo del trueno comenzó a expandirse lentamente, como si se preparara para una guerra. ¿Yo? No sé qué está pasando. Li Nao respondió, su voz llena de pánico. Pero en este momento, el policía que reparó el muro de repente comenzó a levantarse, y el duro sonido hizo que todos se sorprendieran. El rugido del líder del equipo defensor fue transmitido desde la transmisión, el enemigo estalló. Todo el personal ingresó inmediatamente a la posición de batalla. El corazón de Li Nao se hundió de repente. A través de la ventana de observación de la pared de reparación, vio varias máquinas enormes apareciendo en el cielo lejano, acercándose a la colonia con la atmósfera que aplastaba todo. Fue el equipo de Carlosville, quien llegó a la tormenta, y obviamente no fue para charlar. Aozi, baje rápidamente. Esta máquina Dios no es algo que puedas controlar. El viejo Zan gritó a continuación, pero Li Nao no se movió. Su mano todavía sostenía la barra de control, y el sonido del núcleo del trueno en su cerebro se volvió cada vez más claro, el enemigo se acerca y el modo de batalla se activa. No abriré esto. Li Nao apretó los dientes e intentó abrir su mano fácilmente, pero su mente parecía estar encerrada por el dios del movimiento y no podía ser borrada en absoluto. El siguiente segundo, el control del núcleo del trueno se cerró repentinamente, y la enorme máquina comenzó a moverse y salió del fusui. Cada paso hacía temblar el suelo, como si se declarara su recuperación. Además de reparar el muro, la armadura del equipo de defensa ha comenzado a luchar, pero su equipo es simplemente imparable frente a los dioses del enemigo. Li Nao vio todo esto a través del sistema visual del dios de la luna, y su corazón se puso nervioso. Nunca pensó que se sentaría en un autoconductor de un dios del motor, y mucho menos ir a la guerra. Pero ahora, la conciencia del núcleo del trueno seguía instándolo, como si le dijera que estaría muerto. Está bien, pelea. Li Nao apretó los dientes e intentó comunicarse con el núcleo del trueno en su cerebro. ¿Puedes pelear? ¿No te caigas de la cadena cuando llegue el momento? Evaluación de la eficiencia de guerra, el 73L tiempo. Debería ser suficiente para amenazar el presente. La voz del núcleo del trueno era tan fría como una máquina, pero Li Nao podía escuchar un espíritu de lucha oculto de él. Respiró hondo y sus dedos volaron en el panel de control. Aunque nunca había aprendido a conducir el dios conductor, la información adicional en su cerebro lo hizo saber instintivamente qué hacer.
El núcleo del trueno se aceleró violentamente y salió corriendo del taller de reparación, y la enorme figura se estrelló directamente en el campo de batalla. Un guerrero del enemigo se dio la vuelta, como si hubiera notado la amenaza, levantó el cañón de partículas en su brazo y corrió hacia Li Nao. «No». Li Nao rugió, y el instinto de lucha que pasó por su mente lo hizo golpear el costado. El movimiento del núcleo del trueno se sincronizó con sus pensamientos, y evitó el cañón. Luego, el brazo del dios de la maquinaria se levantó, y un grupo de energía de trueno condensó en la palma de su palma, y la rompió directamente hacia el enemigo. «¡Correr!». La bola de energía golpeó el hombro del enemigo, explotando una chispa, y la otra parte se retiró. Obviamente no esperaba que este hierro residual pudiera tener un poder de lucha. Li Nao estaba emocionado y asustado cuando vio esta escena. Nunca pensó que podía hacer esto, pero la conciencia del núcleo del trueno seguía recordándole que esto era solo el comienzo. En el campo de batalla, el dios armado del enemigo comenzó a reunir el núcleo del trueno, que obviamente lo consideraba la mayor amenaza. Li Nao apretó los dientes y trató de igualar este estado de unidad de humanos y máquinas, pero cada ataque causó supresión mental, como si su cerebro explotara en cualquier momento. En este momento, una voz femenina fría provino de repente del canal de comunicación: «Novato, no seas terco, tu Zeophys todavía es inestable. Retira a la parte de atrás y responderé». Li Nao estaba aturdido. A través del sistema de visión del núcleo del trueno, vio un robot blanco plateado atacando desde las alas laterales, y sus movimientos fueron tan rápidos como un destello de electricidad, apretando directamente la potencia de fuego del enemigo. En la conducción del dios del motor, una mujer lo estaba operando fríamente, con una majestuosidad incuestionable en su voz. «¿Quién eres?». Li Nao preguntó subconscientemente, y todavía había un grupo de personas irritantes en su cerebro. «Eileen Custer». La voz de la mujer era corta y poderosa. «Si quieres sobrevivir, escúchame. Después de retirarse, no es el momento de presumir». Li Nao quedó atónito por un momento. Aunque no estaba dispuesto a rendirse, sabía que no podía redirigir a este dios de esta máquina, por lo que solo podía apretar los dientes y controlar el núcleo del trueno para retirarse. El dios mágico de Erin estaba frente a él, resistiendo el ataque del enemigo y dándole un tiempo de respiración. La nitrocina en la guerra todavía se está extendiendo, y la estatua del remoto ejército del enemigo ha recibido algún orden y comenzó a retirarse de manera ordenada. Li Nao miró esta escena y se sintió un poco relajado. Sabía que este era solo el comienzo, y el verdadero propósito de Carlos Vil aún no se reveló. El arma mágica de Erin se dio la vuelta y se abrió la ventana de conducción, revelando una cara fría. Miró el núcleo del trueno, y una luz compleja parpadeaba en sus ojos. Luego abrió la boca y dijo: «Chico, está más allá de mis expectativas que puedas compartir el trono con el núcleo del trueno. Sin embargo, este camino no es tan simple como crees». «¿Estás listo?». Li Nao se tragó su saliva, y su corazón estaba lleno de aroma. Nunca pensó que lo arrojarían a esto, pero ahora, la idea del núcleo del trueno todavía está susurrando en su cerebro, como si le estuviera diciendo que tenía algo de destino y que no podía escapar. Li Nao se sentó bajo el control del núcleo del trueno, y sus oídos todavía recordaban la voz fría de Erin Cast, y su cerebro se irritó. Miró hacia abajo en su mano, y la maravillosa sensación del momento en que controlaba al mecánico aún permanecía a su alcance, como si una corriente se moviera debajo de la piel. Pero él sabía en su corazón que esto no era un juguete divertido, sino algo fatal. A través de la ventana que controlaba la rueda, vio que la escena de la guerra afuera se había calmado gradualmente, y la bici del enemigo se retiró sin ningún rastro, dejando solo el suelo lleno de matanza y nitroz. «¿Estás listo?». La voz de Erin vino nuevamente del canal de comunicación, con un poco de lenguaje impaciente, como si no esperara que Li Nao diera respuestas similares. «Es un gran problema», murmuró Li Nao en voz baja, su voz tan baja que apenas podía escucharla. Respiró hondo e intentó calmarse, luego respondió con la cabeza dura: «Soy un reparador de máquinas y no pensé en encender esto». «¿Qué vas a preparar? ¿Vas a salvar tu vida?». El canal de comunicación permaneció en silencio por un tiempo, y luego Irene tarareó ligeramente, como si se reírse de él. «Chico, el núcleo del trueno te ha elegido, y no es para ti ser demasiado grosero. Si no quieres aprender, entonces baja lo antes posible y no pierdas el tiempo en este robot». Li Nao fue ahogado por esto y no dijo nada, y su corazón estaba lleno de olas. Sabía que Erin tenía razón, y la conciencia del núcleo del trueno todavía era rústica en su cerebro, como si lo instara a aceptarlo todo. Pero él no es muy bueno en absoluto. Nunca ha podido manejar a un trabajador de mantenimiento básico e incluso una capacitación regular de impulso de armadura de máquina. ¿Cómo podría jugar una carga de tan alto nivel que combina una máquina? No te quedes atónito, lleva tu magia a la base. Tengo algo que decirte.
Erin ya no le dio la oportunidad de pensar en Gus y cortó directamente la comunicación. Su avión blanco plateado se dio la vuelta y se movió hacia el área central de la nueva colonia del amanecer, y el movimiento estaba limpio y ordenado, como si hubiera sido considerado común para esta escena de guerra. Linao apretó los dientes y controló el núcleo del trueno y siguió. Cada paso hacía temblar ligeramente, y las alas de baja frecuencia dentro de la máquina eran como un latido, dándole una sensación de presión que no podía describir. Trató de comunicarse con el núcleo del trueno y preguntó en su cerebro, ¿por qué me estás eligiendo? No tengo nada especial. ¿Qué debo hacer si te arrastro? Elija basado en la coincidencia de frecuencia espiritual, no la interferencia personal. La voz del núcleo del trueno sigue siendo tan frío, como si no entiendas las emociones humanas en absoluto. Su potencial cumple con los requisitos, sin duda. ¿Potencial? ¿Qué potencial? Linao estaba confundido, pero el núcleo del trueno ya no le prestó atención, pero solo transmitió en silencio una sensación tranquila, como si le dijera que no hiciera más preguntas y simplemente caminara con cuidado. Cuando volvimos a la base central de la nueva colonia Dawn, ya estaba oscuro. La pared de defensa de la base está llena de marcas de quemaduras que dejan la batalla, y el aire se llena con el olor a aceite mecánico y metal quemado. Linao siguió a Erin para detener al dios de la máquina en el almacén de máquina especial y controlar el camión para abrirlo sin problemas. Cuando salió, sus piernas seguían siendo un poco suaves, como si acabara de correr un maratón. Erin había estado esperando afuera durante mucho tiempo, con un traje de batalla apretado, y su corto cabello gris plateado brillaba fríamente bajo la luz. Sostuvo su pecho con las manos en el pecho, los ojos tan afilados que podía ver a través del cerebro de Linao directamente. «La velocidad de salir es bastante rápida, ¿no te caes?» Su voz estaba burlándose, pero no había sonrisa en su rostro. «Si te caes, esto se moverá por sí sola. Seré la vida de un clip colgante». Linao curvó sus labios, se frotó el dolor de hombros e intentó relajar la atmósfera apretada. Erin no le respondió y se volvió directamente hacia una sala de reuniones en el aeropuerto, caminando, diciendo, «Ven conmigo, tienes que saber algo. No seas demasiado lento». Linao lo siguió impotente, preguntándose en su corazón. Esta mujer parece difícil de meterse, y ella habla como dar órdenes, y no le da a nadie negarse a ella. Él siguió atrás, caminó a través de varios corredores tenues y finalmente entró en una habitación llena de equipos antiguos. Dentro de las pocas mesas y sillas viejas, también hay un gran proyector holográfico. La pantalla muestra el mapa topográfico de la nueva colonia Dawn, y los marcadores rojos muestran el camino de la ruptura del enemigo. Sentarse. Erin señaló la silla a su lado, su temperamento aún era muy duro. Linao se sentó, no pudo evitar mirarla en sus ojos y adivinó en su corazón lo que era la mujer. Erin ignoró su pequeña acción y abrió el proyector directamente. Un montón de datos e imágenes aparecieron en la pantalla, incluida la estructura del núcleo del trueno y algunos clips de grabación que parecían guerras antiguas. El núcleo de Thunder, la secuencia de Guardián 003, se construyó en el 2419 DC y es una de las plataformas más poderosas entre la primera generación de los dioses. Su voz era baja y estable, como un monumento. No es solo una máquina de guerra, sino también un dispositivo central utilizado por las civilizaciones antiguas para proteger la estabilidad de la galaxia. En su núcleo consciente, hay un conjunto de datos clave que pueden afectar el destino de una galaxia. Linao quedó atónito por un momento cuando lo escuchó, y no pudo evitar interrumpir. ¿Qué datos? ¿Por qué es tan misterioso cuando lo escucha? Erin lo miró, con una pequeña mirada impaciente en sus ojos, pero todavía explicó, no sé el contenido específico. Los datos están encriptados, y solo los conductores que se han convertido por completo en una de las máquinas humanas pueden desbloquearlo. Pero es seguro que el ayudante de Carlosville también está buscando esto. Quieren transformar todos los robots de combate en las herramientas de combate, para ejecutar su conciencia, y para convertirlos en los matares emocionales. Core, el equilibrio de toda la galaxia se romperá. Linao escuchó el sonido de su espalda, y el aura guerrera del enemigo que aplastó todo estaba ahora en el campo de batalla. Se tragó y preguntó con voz baja, entonces, ¿qué debo hacer? Ni siquiera puedo manejar a este dios de esta máquina, y mucho menos ningún datos de protección. Por eso estoy aquí. Erin dijo fríamente, sin ningún consuelo en su idioma. Soy un conductor de aviones retirado, y he logrado la unidad de los humanos y las máquinas ese año. Sé lo difícil que es este camino, pero no tienes que elegir. Si el núcleo de Thunder te reconoce, tienes que asumir esta responsabilidad, de lo contrario, la nueva colonia de Amanecer, e incluso toda la galaxia, terminará. Linao estaba tan estresado que no podía respirar, y su corazón estaba inquieto. Nunca pensó que lo arrojarían a un evento tan grande, pero al mirar la verdadera expresión de Erin, no parecía que se estaba a farolear.
Él golpeó su cabeza e intentó relajar su atmósfera. Entonces al menos enséñame cómo combinar a esta persona y a la máquina, ¿verdad? Cuando solo estaba peleando, mi cerebro casi explotó. La presión no era una experiencia cómoda. Erin apuntó a la cabeza, que se consideró una pena de acuerdo con su solicitud. La unidad del hombre y la máquina no es una simple técnica de manipulación, sino una fusión de capas espirituales. Tienes que aprender a hablar con la mente del Dios del hombre, e incluso compartir emociones y recuerdos. Este proceso puede ser doloroso, especialmente para los novatos como tú. Pero solo a Dios puedes ejercer el poder del núcleo del trueno. ¿Emociones compartidas? ¿Tiene emociones en una máquina? Li Nao parecía increíble, y su cerebro pensaba en el lenguaje frío del núcleo del trueno, y no parecía que tuviera emociones a primera vista. Aunque las mentes de los dioses se generan artificialmente, tienen la capacidad de aprender y adaptarse, y producirán algo similar a las emociones a lo largo del tiempo. Erin explicó, mostrando una luz compleja en sus ojos, como si recordara algo malo. Las mentes del núcleo del trueno son más fuertes que la mayoría de los dioses, y puede tratar de guiar su voluntad. Debe aprender a controlar esta relación, de lo contrario será tragada por ella. Li Nao sintió que su piel se entumecía y su corazón estaba abultado. Pero antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, la puerta de la sala de conferencias se abrió repentinamente y entró una figura familiar. Es Zhou Xiao, su amigo de la infancia, y ahora es el hacker y el diseñador de programas más increíble en la base. Llevaba una ropa de trabajo aceitoso, sostenía un extremo en forma de taburete en su mano y una hermosa sonrisa en su rostro. Hermano Ao, ¿escuchaste que venciste al enemigo con el núcleo del trueno? Impresionante, ¿por qué no dijiste que tienes esta habilidad antes? Zhou Xiao comenzó a hablar tan pronto como entró, su idioma estaba lleno de emoción. Impresionante, casi me hice sonar en pedazos. Li Nao lo miró sin preocuparse, pero su corazón todavía se sentía relajado. Cuando vi a un conocido, siempre me relajó cuando conocí a Eileen, el dios del iceberg. Erin ignoró su ingenio y le dijo a Zhou Xiao directamente, usted está aquí justo a tiempo. El sistema Thunder Core debe optimizarse, especialmente el módulo de Cofis. Necesito que lo ajuste para reducir la carga mental de Li Nao. Zhou Xiao dijo con todas sus fuerzas y dijo indiferentemente, no hay problema, déelo. Pero cuando digo que cuando regrese, la energía del hermano Ao es demasiado escandalosa, ¿verdad? Puede compartir el espinoso con el dios del motor incluso si repara una armadura motor. ¿Por qué no compra una lotería? Deja de hablar, ve a divertirte. Li Nao lo pateó, y aunque no se disculpó, todavía estaba muy agradecido en su corazón. Aunque Zhou Xiao es un hombre propio, no tiene habilidades técnicas. Con él, el sistema Core Thunder al menos no tendrá problemas importantes. En los próximos días, la vida de Li Nao cambió drásticamente. Durante el día, entrenó con Erin y aprendió a integrarse profundamente con la conciencia del núcleo del trueno. Por la noche, Zhou Xiao fue atraído al almacén de la máquina para ayudarlo a ajustar el sistema. El método de entrenamiento de Erin es simple y áspero, lo que permite que Li Nao ingrese al estado común una y otra vez, y luego use varias simulaciones para exprimir sus límites espirituales. Después de cada entrenamiento, Li Nao sintió que su cerebro parecía haber sido seco y se asombró cuando caminó. Vamos de nuevo. Después del entrenamiento ese día, Erin miró la expresión sudoroso de Li Nao, su temperamento aún era tan frío y sin simpatía. ¿Realmente voy a colgar de nuevo? Li Nao jadeó y se apoyó contra la cubierta del núcleo del trueno, sintiendo que los huesos de su cuerpo casi se desintegraban. Todavía quedaba una presión en su cerebro que acababa de compartir, como si alguien hubiera golpeado su agujero solar con un calamar. No puedo detenerlo. Erin dijo fríamente, con un destello de desdén en los ojos. Su frecuencia mental es más estable de lo que esperaba, de lo contrario se habría derrumbado hace mucho tiempo. La conciencia del núcleo del trueno tiene un mecanismo de protección para usted, y no lo hará fácilmente en problemas. ¿Mecanismo de protección? ¿Por qué no crees que tiene tanta amabilidad? Li Nao murmuró, tratando de comunicarse con el núcleo del trueno en su cerebro, pero la otra parte todavía tenía esa actitud fría y lo ignoraba. En este momento, la policía de la base se levantó de repente, y el duro sonido hizo que Li Nao y Erin aturdieron por un momento. La voz rápida del líder del equipo defensor se transmitió desde el canal de comunicación, ¿el enemigo se acerca nuevamente? Esta vez la escala es más grande, todas las unidades de combate entrarán en la posición de inmediato. Li Nao se sintió nervioso y la última batalla apareció en su cerebro. Miró a Erin e intentó, ¿todavía tengo que hacer esta vez? Erin no dijo nada, pero solo hizo clic un poco, con un poco de solemnidad en los ojos. Se volvió hacia su propio dios de la guerra y dijo, no pierdas tu tiempo y te prepares para una guerra. Esta vez, Carlosville puede haber venido aquí,
por lo que no podemos ser descuidados. Li Nao apretó los dientes y subió al control del núcleo del trueno. Aunque estaba tan en pánico en su corazón, sabía que no podía esconderse. Cerró los ojos e intentó entrar al estado del trono. El sonido del núcleo del trueno en el cerebro resonó nuevamente, el modo de batalla se activa y los datos enemigos se están analizando. A través del sistema visual del dios del moto, Li Nao vio densas máquinas que aparecían en el cielo lejano, varias veces más grande que la escala de la última explosión. La cabeza es una máquina negra con forma de cuerpo, que es más grande que otras máquinas, emitiendo una sensación de presión sofocante. El corazón de Li Nao se hundió, y supuso que este podría ser el asiento de Carlosville. «Chico, ten cuidado». La voz de Erin vino del canal de comunicación, con una advertencia: «Esta vez no soy una sesión de entrenamiento, nadie te salvará si muero». Li Nao no dijo nada, pero solo sostuvo la vara de control con fuerza, rezando en silencio en su corazón para que pudiera pasar. La conciencia del núcleo del trueno comenzó a sincronizarse con él, y el instinto de la lucha ocupó gradualmente sus pensamientos. Sabía que esta batalla no era solo para proteger la colonia, sino también para demostrar si podía asumir esta responsabilidad. En el campo de batalla, los dioses armados del enemigo habían comenzado a atacar, y los rayos de luz del cañón de partículas y la explosión de las balas guías atravesaron el cielo nocturno. Li Nao controló el núcleo del trueno para ingresar a la escena de la guerra, y solo había un pensamiento en su cerebro: pase lo que pase, sobrevivir primero. La visión de Li Nao fue completamente ocupada por el sistema de lucha del núcleo del trueno. Sus orejas eran los bordes afilados del cañón de partículas rasgar el aire y las aves explosivas, y su cerebro era extremadamente claro. Podía sentir la conciencia del núcleo del trueno como una corriente fría, fluyendo a través de sus pensamientos y guiando cada movimiento de su movimiento. La enorme máquina se trasladó a través del campo de batalla, y cada paso sorprendió al suelo para romper. La energía del rayo se condensó en la palma de la palma retirada y el enemigo que se acercaba una y otra vez. Pero aún así, el corazón de Li Nao todavía se balanceaba como una cuerda que se rompería en cualquier momento. La presión del robot negro opuesto era demasiado fuerte, como si pudiera aplastar directamente su voluntad. «Por favor, concéntrate, chico». La voz de Erin provino del canal de comunicación, con un aliento frío: «No te sorprendan por ese dios de la máquina negra, Carlosville aún no es serio». ¿Asustado? Esto no es un problema de impulso, sino un problema del destino. Li Nao respondió con los dientes apretados los dientes, y sus dedos volaron rápidamente en el panel de control. El núcleo del trueno esquivó un cañón de partículas que golpeaba directamente su pecho. Luego usó un golpe de energía para aplastar la armadura de las piernas de un enemigo. Pero su presión mental estaba casi en su límite, y parecía haber innumerables pellizcos en su cerebro, lo que lo hizo extrañar a su madre. El espíritu es demasiado pesado, y se recomienda reducir la profundidad del pájaro ceo portador. La voz del núcleo del trueno estalló en su cerebro, tan frío como un espectador, independientemente de la vida o la muerte de Li Nao. «Reduzca. ¿No es solo una cuestión de buscar la muerte ahora?». Li Nao rugió, sosteniendo su simultánea con la mente del dios del movimiento. Sabía que una vez que se rompió el mercenario, la fuerza de lucha del núcleo del trueno se caería directamente, y no hablaría de contraataques en ese momento, incluso la autoprotección se convertiría en un problema. La forma de la guerra está empeorando cada vez más. La armadura de defensa de la nueva colonia Dawn está casi obligada a levantar la cabeza. Aunque el dios del robot blanco plateado de Erin todavía está sufriendo, está empezando a sentirse indefenso. Li Nao vio a través del sistema visual que el dios de la máquina negra finalmente se movió. Levantó su brazo lentamente, y una energía morada oscura se encendió en su palma, como un agujero negro, tragando la luz circundante. El siguiente segundo, un grueso pilar de energía corrió hacia adelante, apuntando al núcleo del trueno. «No puedo esconderse». El corazón de Li Nao se hundió, e instintivamente controló al dios del motor para levantar los brazos y establecer con fuerza una barrera de energía. La columna de energía golpeó la barrera con fuerza, y la fuerza de impacto hizo que la cubierta del núcleo del trueno creciera. La conciencia de Li Nao también fue casi colapsada por esta fuerza, y su visión fue borrosa, como si tuviera que pasar en cualquier momento. «Li Nao. Detente». La voz de Erin estaba llena de ansiedad antiestética. Controló su propia mecánica para atacar e intentó dividir la potencia de fuego, pero el ataque de la mecánica negra no le dio ninguna oportunidad de respirar. Li Nao apretó los dientes y hizo todo lo posible para comunicarse con el núcleo del trueno. «Hermano, ¿hay otros trucos? Si no lo usas, tenemos que explicar esto». Asignación de energía central, 42L tiempo. Se recomienda iniciar el modo de carga. El sonido del núcleo del trueno sigue siendo tan poco emocional, pero Li Nao escuchó un espíritu de guerra oculto de él. Estuvo aturdido por un momento y preguntó de inmediato:
¿Fuera del modo de carga? ¿Qué es eso? ¿Me lastimará mi cerebro? El modo de carga mejorará la eficiencia de combate a más del 90% en un corto periodo de tiempo, pero es extremadamente irresistible y puede provocar conciencia y lesiones. El núcleo del trueno explicó con calma, como si no le importara la seguridad de Li Nao. Está bien, pelea. Li Nao apretó los dientes y se decidió. Habilite el modo de carga y me golpee. Con sus órdenes, surgió un pájaro profundo del interior del organismo del núcleo del trueno, como una bestia salvaje para dormir despertó. Li Nao sintió que un calor salía de su mente, llenando instantáneamente todo su cuerpo. El dolor y la fatiga fueron presionados por la fuerza, reemplazados por un sentido de poder sin precedentes. Su visión se hizo más clara, y la acción del núcleo del trueno fue tan rápida como flash. La barrera de energía se fortaleció instantáneamente, abriendo directamente la columna de energía del dios del motor negro. ¡Contraataque! Li Nao gruñó, y el núcleo del trueno se apresuró de repente hacia adelante, y sus palmas condensaron a dos grupos de energía del trueno, como dos grandes guerreros, golpeando con fuerza al dios del motor negro. La otra parte obviamente no esperaba que este hierro residual pudiera explotar una fuerza de lucha de este tipo. Fue golpeado por la energía del rayo, y las chispas explotaron en la cubierta del cofre. ¡Joder maravillosamente! La voz de Erin provino del canal de comunicación, con una alabanza rara: no te detengas, el núcleo de Carlosville de la magia Dios está en el cofre, y me ganará mucho. Li Nao no dijo nada, sino que solo apretó los dientes y continuó atacando. El núcleo del trueno en el modo de carga es como si hubiera sido reemplazado por una máquina. Cada golpe es impotente. El dios del robot negro fue golpeado y el mazo está lleno de grietas. Pero el cerebro de Li Nao duele cada vez más, como si se rompiera en cualquier momento. Él sabe que no podrá sostenerlo por mucho tiempo. En este momento, se transmitió una voz masculina baja del conductor del hombre negro, lleno de frío y desdén: no, el modo de sobrecarga del núcleo del trueno es injusto. Desafortunadamente, su conductor es solo un novato, y ya es un milagro poder guardarlo. Li Nao se sorprendió y se dio cuenta de que esta era la voz de Carlosville. Antes de que pudiera responder, el dios de la magia negra estalló repentinamente con una energía más fuerte, lo que obligó al núcleo del trueno a retirarse algunos pasos. Luego, la voz de Carlosville resonó nuevamente: te daré la oportunidad de entregar los datos básicos del núcleo del trueno. Puedo sacrificar tu vida e incluso dejarte unirte a mi ejército. ¿Dame una vida? ¿Ve al sueño? Li Nao respondió con los dientes apretados. Aunque su cerebro era tan doloroso que casi estaba soplando, sabía en su corazón que entregar datos era equivalente a entregar el destino de toda la galaxia a este tipo. Danny no dejaría que esto sucediera si muriera. El inframundo no es espiritual. Carlosville resopló fríamente, y el arma mágica negra se aceleró de repente, y el enorme puño golpeó el cofre del núcleo del trueno. Li Nao trató de evitar la imagen, pero su estrés mental en el modo de carga hizo que su reacción fuera más lenta en la mitad de un latido, y estaba a punto de golpear el puño. Li Nao. La voz de Erin rugió de ira. Controló la magia de la máquina blanca plateada y forzó la huelga con su propia máquina. La gran fuerza de impacto sorprendió su cubierta de la cubierta mágica se hizo añicos, y las luces en la rueda de conducción parpadearon, lo que parecía estar severamente dañado. Irene. Li Nao gritó, su corazón se sacudió. No esperaba que Erin hiciera esto para salvarlo, y el dolor en su cerebro estaba instantáneamente abrumado por la ira. Él gruñó y controló el núcleo del trueno para correr, y la energía del trueno se condensó en una enorme lanza ligera, perforando el núcleo del cofre del robot negro. ¿Disparar? La lanza ligera golpeó el objetivo, y el movimiento del dios del robot negro de repente se volvió en pedazos, y un deslumbrante fuego estalló del módulo central en su pecho. La voz de Carlosville provenía del canal de comunicación, llevando un hilo de increíble creencia: tú, en realidad. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el módulo central de la máquina negra que Dios explotó, y la enorme máquina cayó al suelo como un títere roto. Li Nao miró esta escena y no había alegría en su cerebro. Los efectos secundarios traídos por el modo de carga finalmente explotaron. Su conciencia parecía haberse perdido en la profunda y la oscuridad. Li Nao. ¿Despierta? La voz de Erin vino de la distancia, como si hubiera una gruesa capa de humo. Li Nao trató de abrir los ojos y descubrió que todavía estaba bajo el control del núcleo del trueno. El dolor en su cerebro había disminuido un poco, pero todo su cuerpo aún parecía estar desmoronado. A través del sistema visual, vio que el samurái del enemigo comenzó a equivocarse después de que el samurái negro cayó, y algunos de ellos habían comenzado a retirarse. ¿Nosotros ganamos? La voz de Li Nao era tan triste como un anciano, y ni siquiera podía escucharla claramente. Solo inventa.
La voz de Erin estaba agotada, pero su idioma aún era muy difícil. La masa de Carlosville fue destruido, pero su propia conciencia podría haber escapado a través del sistema de preparación. Esta batalla no ha terminado. Linao no dijo nada, solo se apoyó en el asiento de la tabla de control, y su cerebro estaba en blanco. Sabía que Erin tenía razón, Carlosville no se rendiría fácilmente, y los datos del núcleo del trueno seguían siendo un gran peligro. Pero ahora, solo quiere respirar bien, incluso si son solo unos minutos. La conciencia del núcleo del trueno estaba en su voz baja, y su voz era un poco más suave que antes. La batalla terminó, el modo de carga se levantó. Estado del conductor, estable. Stablefart, murmuró Linao, y no pudo evitar sonreír amargamente en la esquina de su boca. Cerró los ojos e intentó aliviar su fatiga mental, pero la escena de la lucha apareció en su cerebro, especialmente la escena en la que Erin vino a salvarlo sin tener en cuenta todo. No te quedes atónito, vuelve a la base. La voz de Erin vino nuevamente del canal de comunicación, con un tono de comando incuestionable. Tu masa Dios necesita ser reparado, y tu estado mental necesita ser revisado. No pienses que si ganas un juego, te convertirás en un héroe. Linao no se rebeló, pero controló silenciosamente el núcleo del trueno para seguir al dios de la masa de Erin y avanzar hacia la base de la nueva colonia del amanecer. La nitrocina en el campo de batalla no se disipó, y el aire estaba lleno de olor quemado. La armadura del equipo de defensa remota estaba limpiando los restos, y ocasionalmente se escuchaban unos pocos sonidos de luto bajo. Cuando regresé al aeropuerto de la base, ya estaba amanecer. Linao salió de la caja de control, y sus piernas eran tan suaves que casi cayó al perro para comer mierda. Zhou Xiao había estado esperando afuera durante mucho tiempo, sosteniendo un extremo en forma de taburete en su mano, y una sonrisa apasionante en su rostro. Hermano Ao, ¿has oído que has follado el dios mágico de Carlosville? Eres tan famoso ahora, y todos estás en la base. No es tan famoso, casi pierdo mi vida. Linao lo miró sin dudarlo, pero su corazón aún se relajaba. Al ver la cara familiar de Zhou Xiao, siempre estaba más relajado que enfrentar la cara de Binber de Erin. No seas cortés, ayúdame a verificar el sistema del núcleo del trueno. Erin pasó, su voz todavía estaba tan fría, pero había un poco más de preocupación en sus ojos. Linao, ¿cuál es tu estado mental? Justo ahora, es mucho para ti cuando pasas el modo de carga. No lo forces. Puedo hacerlo. Linao abofeteó la cabeza e intentó ponerse una foto que estaba bien, pero el dolor de ocasión en su cerebro todavía lo hacía incapaz de evitar burlarse. Erin no dijo nada, solo hizo clic en la cabeza y me dio la vuelta y caminó hacia el área de reparación de la máquina. Linao la miró hacia atrás y de repente se sintió indescriptible en su corazón. Sabía que aunque Erin no se disculpaba, la escena en la que no le importaba todo para salvarlo en el campo de batalla ya le había hecho más confianza en esta mujer fría. Hermano Ao, ¿qué estás haciendo? Ven y ayuda. Zhou Xiao gritó a su lado, sosteniendo un montón de herramientas en la mano, y era obvio que ya había comenzado a verificar el sistema de Thunder Core. Linao regresó a sus sentidos, golpeó su cabeza, arrastró su cuerpo cansado y aún se quejó. Tú, sabes cómo jurarme, ¿por qué no me follas más? Jeje, ¿no es esta una oportunidad para que te muestre? Zhou Xiao sonrió y miró, pasando una llave inglesa. Vamos, verifique el módulo de energía y vea si hay algún daño en el modo de carga. Linao tomó la herramienta y comenzó a trabajar con la cabeza hacia abajo. No pudo evitar recordar la batalla que acababa de hacer. Sabía que esta victoria era solo temporal, la amenaza de Carlosville no había terminado, y los datos del núcleo del trueno seguían siendo una bomba de tiempo fija. Pero ahora, solo puede caminar paso a paso. No importa lo que esté por delante, tiene que doblar la cabeza. Después de unas horas, se completó el mantenimiento básico del núcleo del trueno. Linao y Zhou Xiao se sentaron en la esquina del tanque, cubiertos de aceite y estaban cubiertos de lágrimas en sus caras. Erin se fue cuando sostenía un informe de datos en su mano y dijo con calma, el sistema del núcleo del trueno es estable, pero el modo de carga causará algún daño al módulo central. No lo use en un corto periodo de tiempo. Además, Linao, su profundidad de Cofis se ha mejorado a una nueva etapa. A continuación, le enseñaré cómo estabilizar este estado. ¿Estás aquí? Mi cerebro es casi como un tofu. Linao murmuró con una cara amarga, pero no había resistencia en su corazón. Sabía que aunque el entrenamiento de Erin era atormentador, realmente lo hizo más fuerte. Deja de hablar. Erin dijo con frialdad, con una sonrisa parpadeando en sus ojos, e inmediatamente se dio la vuelta, dejando a Linao y Zhou Xiao para encontrarse. Hermano Ao, ¿qué está pasando con esta mujer? ¿Por qué solo la miré y me reí? Zhou Xiao vino con un chisme y preguntó con voz corta. Sonríe,
estás deslumbrado. Li Nao lo expulsó sin preocuparse, pero también estaba un poco confundido. ¿Erin se reirá con su personalidad iceberg? ¿Cómo es eso posible? En este momento, la transmisión de la base comenzó repentinamente, y la voz del líder del equipo del defensor fue solemne: todas las unidades de batalla deberían prestar atención. Tan pronto como se recibió la información, las tropas restantes de Carlosville se volvieron a ensamblar y esperaban lanzar un ataque a mayor escala en 3 días. «Prepárese para cada unidad». Li Nao y Zhou Xiao se miraron y la luz en su rostro desapareció en un instante. Li Nao apretó el puño con fuerza, y una presión indescriptible surgió en su corazón. Sabía que la verdadera prueba todavía estaba atrasada, y si el núcleo del trueno lo eligió, tenía que asumir esta responsabilidad, sin importar cuán difícil fuera. «Vamos, vamos a vivir». Ponió palmaditas en el hombro de Zhou Xiao, se levantó y caminó hacia el núcleo del trueno, con una determinación sin precedentes en sus ojos. La guerra aún no ha terminado, y acaba de comenzar.